Introducción. Krishna, 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 He. Krishna, 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 He. Krishna, 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 Rakshamam. Krishna, 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 Pahimam. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshamam. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahimam. El Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 796. Al intentar escribir este libro, Krishna, permítaseme en primer lugar ofrecer mis respetuosas reverencias a mi maestro espiritual, Om Vishnupat Astotara Sata Shishimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada. Luego, permítaseme ofrecer mis reverencias respetuosas al Océano de Misericordia, el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Él es la suprema personalidad de Dios, Krishna mismo, quien tan solo para distribuir los más elevados principios del servicio devocional aparece en el papel de un devoto. El Señor Chaitanya comenzó su prédica en un país conocido como Gaudadesh, Bengala Occidental, y como yo pertenezco al amado Gaudiya Sampradaya, debo ofrecer mis reverencias respetuosas a nuestra sucesión discipular. Este Madhva Gaudiya Sampradaya se conoce también como el Brahma Sampradaya, porque la sucesión discipular comenzó originalmente con Brahma. Brahma instruyó al sabio Narada, Narada instruyó a Vyasadeva, y Vyasadeva instruyó a Madhva Muni o Madhvacharya. Madhavendra Puri, quien dio origen al Madhva Gaudiya Sampradaya, pertenecía a la sucesión discipular de Madhvacharya y tuvo muchos discípulos de renombre tanto en la orden de Sannyas de vida renunciante como en la de jefes de familia, discípulos tales como Nityananda Prabhu, Advaita Prabhu e Ishvara Puri. Este último fue el maestro del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Así pues, permítasenos ofrecer nuestras respetuosas reverencias a Ishvara Puri, Nityananda Prabhu, Shri Advaita Acharya Prabhu, Shri Vas Pandit y Shri Gadadhar Pandit. A continuación, ofrezcamos nuestras respetuosas reverencias a Swarup Damodar, quien actuó como el secretario privado del Señor Chaitanya Mahaprabhu, y ofrezcamos también nuestras respetuosas reverencias a Shri Vasudeva Datta, a Shri Govinda, el asistente constante del Señor Chaitanya, y al amigo constante del Señor Chaitanya, Mukunda, así como también a Murari Gupta. Y ofrezcamos nuestras respetuosas reverencias a los 6 Goswamis de Vrindavan, Shri Rupa Goswami, Shri Sanatan Goswami, Shri Raghunath Bhatta Goswami, Shri Gopala Bhatta Goswami, Shri Jiva Goswami y Shri Raghunath Das Goswami. Krishna mismo ha explicado en el Bhagavad Gita que Él es la suprema personalidad de Dios. Siempre que hay discrepancias en los principios regulativos de la vida religiosa del hombre y preponderancia de las actividades irreligiosas, Él aparece en este planeta terrenal. En otras palabras, cuando el Señor Krishna apareció, era necesario reducir la carga de actividades pecaminosas que se había acumulado en este planeta o en este universo. El Señor Mahavishnu, la porción plenaria de Krishna, está a cargo de los asuntos de la creación material. Cuando el Señor desciende, la encarnación emana de Vishnu. Mahavishnu es la causa original de la creación material y de él se expande Garbhodakashayi Vishnu y luego Kshirodakashayi Vishnu. Generalmente, todas las encarnaciones que aparecen en este universo material son expansiones plenarias de Kshirodakashayi Vishnu. En consecuencia, la reducción de la carga de actividades pecaminosas de esta tierra no es algo que atañe a la suprema personalidad de Dios, Krishna mismo. Mas cuando Krishna aparece, todas las expansiones de Vishnu también se unen con él. Las diferentes expansiones de Krishna, a saber, Narayan, la expansión cuádruple, Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna y Aniruddha, así como las expansiones plenarias parciales, tales como Matsya o la encarnación del pez, y otros Yuga avataras, encarnaciones para el milenio, y los Manvantara avataras, encarnaciones de Manus, todas se combinan y aparecen como el cuerpo de Krishna, la suprema personalidad de Dios. Krishna es el todo completo, y todas las expansiones plenarias y encarnaciones viven siempre con él. Cuando Krishna apareció, el Señor Vishnu también estaba con él. En realidad, Krishna aparece para manifestar sus pasatiempos de Vrindavan y para atraer a las almas condicionadas afortunadas e invitarlas a regresar a casa, a regresar a Dios.
La matanza de los demonios ocurrió simultáneamente con sus actividades en Vrindavan y fue ejecutada únicamente por la porción Vishnu de Krishna. En el capítulo 8, verso 20 del Bhagavad Gita, se afirma que existe otra naturaleza que es eterna, el cielo espiritual, la cual es trascendental a esta materia manifestada y no manifestada. El mundo manifestado puede verse en la forma de muchas estrellas y sistemas planetarios, tales como el Sol y la Luna, pero más allá de estos, existe una porción no manifestada a la que nadie puede acercarse con este cuerpo, y más allá de la materia no manifestada se encuentra el reino espiritual. El Bhagavad Gita describe este reino como supremo y eterno. Ese reino no está sujeto a la aniquilación reiteradas, pero esa parte, la naturaleza espiritual, permanece eternamente tal como es. El Brahma Samhita también describe la morada suprema de Krishna, la suprema personalidad de Dios, como la morada Chintamani. Esa morada del Señor Krishna, conocida como Goloka Vrindavan, está llena de palacios hechos de piedras de toque. Allí los árboles se llaman árboles de los deseos y las vacas se llaman Suravi. Cientos y miles de diosas de la fortuna sirven allí al Señor. Su nombre es Govinda, el Señor primordial, y Él es la causa de todas las causas. Allí el Señor toca su flauta. Sus ojos son como pétalos de loto. El color de su cuerpo es como el de una hermosa nube. En su cabeza lleva una pluma de pavo real. Él es tan atractivo que supera a miles de cupidos. En el Gita, el Señor Krishna hace tan solo una ligera insinuación acerca de su morada personal, la cual es el planeta más elevado del reino espiritual. Pero en el Srimad Bhagavatam, Krishna aparece realmente con todos sus enseres y manifiesta sus actividades en Vrindavan, luego en Mathura y finalmente en Dwarka. El contenido de este libro revelará en forma gradual todas esas actividades. La familia en la que Krishna apareció se conoce como la dinastía Yadu. Esta dinastía Yadu pertenece a la familia que desciende de Soma, el dios de la luna. Hay dos familias kshatriyas, diferentes en la orden real. Una desciende del rey de la luna y la otra desciende del rey del sol. Cuando la suprema personalidad de Dios aparece, generalmente lo hace en una familia kshatriya, porque tiene que establecer los principios religiosos o de la vida virtuosa. De acuerdo con el sistema védico, la familia kshatriya es la protectora de la raza humana. Cuando la suprema personalidad de Dios apareció como el señor Ramachandra, lo hizo en la familia descendiente del dios del sol, conocida como Raghu Vamsha, y cuando apareció como el señor Krishna, lo hizo en la familia Yadu Vamsha. En el noveno canto, capítulo 24 del Srimad Bhagavatam, hay una larga lista de los reyes del Yadu Vamsha. Todos ellos fueron grandes y poderosos reyes. El padre de Krishna fue Vasudeva, hijo de Shurasena, y descendiente de la dinastía Yadu. En realidad, la suprema personalidad de Dios no pertenece a ninguna dinastía en este mundo material, pero por su gracia, la familia en la que él aparece se vuelve famosa. Por ejemplo, los estados de Malaya producen sándalo. El sándalo tiene cualidades propias independientemente de Malaya, pero porque accidentalmente el sándalo se produce principalmente en los estados de Malaya, se le conoce como sándalo de Malaya. De igual manera, Krishna, la suprema personalidad de Dios, les pertenece a todos, pero así como el sol surge en el oriente, aunque existan otras direcciones de las que podría surgir, asimismo el Señor, por su propia elección, aparece en una familia determinada, por lo que ésta se vuelve famosa. Cuando Krishna aparece, todas sus expansiones plenarias también aparecen con él. Krishna apareció junto con Balaram, Baladeva, a quien se le conoce como su hermano mayor. Balaram es el origen de Sankarsana, la expansión cuádruple. Balaram es también la expansión plenaria de Krishna. En este libro intentaremos describir cómo apareció Krishna en la familia de la dinastía Yadu y cómo él exhibió sus características trascendentales. Esto se describe muy vívidamente en el Srimad Bhagavatam, específicamente en el 10º canto, y la base de este libro es el Srimad Bhagavatam. Generalmente, son las almas liberadas quienes oyen y se deleitan con los pasatiempos del Señor. Las almas condicionadas se interesan solamente en leer historias de ficción acerca de las actividades materiales de algún hombre común. En el Srimad Bhagavatam, así como en otros Puranas,
Se encuentran narraciones que describen las actividades trascendentales del Señor. Aun así, las almas condicionadas prefieren estudiar narraciones ordinarias y no muestran mucho interés en las narraciones de los pasatiempos del Señor Krishna. Y aun así, las descripciones de los pasatiempos del Señor Krishna son tan atractivas que toda clase de hombres puede deleitarse con ellas. En este mundo hay tres clases de hombres. Una clase comprende a las almas liberadas, otra a las almas que están tratando de liberarse y la tercera a los hombres materialistas. Sin importar si uno está liberado o está tratando de liberarse, o aun si es muy materialista, los pasatiempos del Señor Krishna son dignos de ser estudiados. Las almas liberadas no tienen interés alguno en las actividades materialistas. La teoría impersonalista de que después de la liberación uno se vuelve inactivo y ya no necesita oír nada más, no prueba que una persona liberada sea inactiva en verdad. Un alma viviente no puede ser inactiva. Es activa tanto en el estado condicionado como en el liberado. Por ejemplo, una persona enferma también es activa, pero todas sus actividades son dolorosas. La misma persona, cuando se libera de la condición enferma, también es activa, pero en la condición sana todas sus actividades resultan placenteras. De igual manera, los impersonalistas se las arreglan para liberarse de las actividades enfermas y condicionadas, pero carecen de información alguna acerca de las actividades que se pueden llevar a cabo en una condición sana. Quienes en verdad están liberados y poseen pleno conocimiento oyen las narraciones de las actividades de Krishna. Esta ocupación es actividad espiritual pura. Oír las narraciones de los pasatiempos de Krishna es algo de esencial importancia para quienes realmente están liberados. Para ellos, eso constituye el supremo tema deleitable. Además, el sendero de la liberación se vuelve muy claro si quienes tratan de liberarse oyen narraciones tales como el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. El Bhagavad Gita es el estudio preliminar del Srimad Bhagavatam. Mediante el estudio del Gita, uno se vuelve plenamente consciente de la posición del Señor Krishna, y una vez situado a los pies del loto de Krishna, uno llega a comprender las narraciones de Krishna, tal como se describen en el Srimad Bhagavatam. Por eso, el Señor Chaitanya les ha indicado a sus seguidores que la misión de ellos consiste en propagar el Krishna Katha. Krishna Katha significa narraciones acerca de Krishna. Hay dos Krishna Kathas, narraciones habladas por Krishna y narraciones que hablan de Krishna. El Bhagavad Gita es la narración o la filosofía de la ciencia de Dios hablada por Krishna mismo. El Srimad Bhagavatam es la narración de las actividades y pasatiempos trascendentales de Krishna. Ambos son Krishna Katha. El Señor Chaitanya ordenó que el Krishna Katha se propagara en todo el mundo, pues si las almas condicionadas, quienes sufren de los tormentos de la existencia material, oyen el Krishna Katha, su camino hacia la liberación quedará abierto y libre de todo obstáculo. El propósito principal de la presentación de este libro consiste en inducir a los hombres a comprender a Krishna o el Krishna Katha, pues ello puede liberarlos del cautiverio material. Este Krishna Katha también resultará muy atractivo a las personas más materialistas de todas, porque los pasatiempos de Krishna con las gopis, pastorcillas de vacas, son exactamente iguales a las relaciones amorosas entre los muchachos y las muchachas del mundo material. En realidad, el sentimiento sexual de los seres humanos no es antinatural, pues el mismo sentimiento sexual existe en la suprema personalidad de Dios original. La potencia de placer se llama Srimati Radharani. La atracción de las relaciones amorosas en base al sentimiento sexual es la característica original de la suprema personalidad de Dios, y nosotros, las almas condicionadas como partes integrales del Supremo, también tenemos ese sentimiento, solo que lo experimentamos en una condición diminuta y pervertida. Así pues, cuando aquellos que se entregan a la vida sexual en el mundo material oigan las narraciones de los pasatiempos de Krishna con las gopis, encuentran en ello placer trascendental, aunque éste parezca ser material. La ventaja consiste en que estas personas habrán de ser elevadas gradualmente a la plataforma espiritual. En el Bhagavatam se afirma que quien oye con sumisión las narraciones de los pasatiempos de Krishna con las gopis de labios de las autoridades, se eleva a la plataforma del servicio amorosa y trascendental del Señor, y la enfermedad material de la lujuria que hay en su corazón será completamente vencida. En otras palabras, ello contrarrestará la vida sexual material.
Krishna les resultará atractivo tanto a las almas liberadas como a las que tratan de liberarse, así como también a los seres condicionados y muy materialistas. De acuerdo con una afirmación de Maharaj Parikshit, quien oyó las narraciones acerca de Krishna de labios de Shukadeva Goswami, el Krishna Katha les es aplicable por igual a todos los seres humanos, sin que importe la condición de vida de cada quien. Todos lo apreciarán al máximo. No obstante, Maharaj Parikshit también hizo la advertencia de que quienes simplemente se dedican a matar animales y a matarse a sí mismos no se sentirán muy atraídos por el Krishna Katha. En otras palabras, las personas ordinarias que siguen los principios morales y regulativos de las escrituras, sin que importe la condición en que se encuentren, serán atraídas con toda seguridad, mas no quienes se matan a sí mismas. La palabra exacta que se utiliza en el Srimad Bhagavatam es Pashugnya, que significa matar animales o matarse a sí mismo. Quienes no están autorrealizados ni tienen interés en la iluminación espiritual, se matan a sí mismos, se están suicidando, puesto que la forma humana de vida ha sido creada especialmente para la autorrealización. Quien descuida esta parte tan importante de sus actividades pierde su tiempo como los animales. Por eso, se le llama Pashugnya. El otro significado de la palabra se refiere a quienes de hecho matan animales. Esto significa las personas que comen animales, incluso los que comen perros. Y todos aquellos que están dedicados a la matanza de animales de tantas maneras, tales como la cacería y la apertura de mataderos. Esta clase de personas no pueden interesarse en el Krishna Katha. El rey Parikshit tenía especial interés en oír el Krishna Katha, porque sabía que sus antepasados, en particular su abuelo Arjuna, habían salido victoriosos de la gran batalla de Kurukshetra solamente por la gracia de Krishna. Nosotros podemos considerar que el mundo material es como una batalla de Kurukshetra. En este campo de batalla, todo el mundo lucha arduamente por la existencia y a cada paso hay peligro. De acuerdo con Maharaj Parikshit, el campo de batalla de Kurukshetra fue como un inmenso océano de animales peligrosos. Su abuelo Arjuna tuvo que luchar contra héroes de la talla de Bhishma, Drona, Karna y muchos otros que no eran guerreros ordinarios. Estos guerreros han sido asemejados al pez Timingila del océano, el cual fácilmente puede tragarse enormes ballenas. Los grandes guerreros que había en ese campo de batalla de Kurukshetra podían devorar a muchos Arjunas con gran facilidad, pero gracias a la misericordia de Krishna, Arjuna pudo matarlos a todos. Así como podemos cruzar sin ningún esfuerzo el agua contenida en el pocito formado por la huella de un becerro, Arjuna, por la gracia de Krishna, fue capaz de cruzar con facilidad el océano de la batalla de Kurukshetra. Maharaj Parikshit apreciaba por muchas otras razones las actividades de Krishna, quien no solamente salvó a su abuelo, sino que también lo salvó a él. Al terminar la batalla de Kurukshetra, todos los miembros de la dinastía Kuru habían muerto en la lucha, tanto los hijos y nietos de Dhritarashtra como los del bando de los Pándavas, con excepción de los 5 hermanos Pándava. Todos murieron en el campo de batalla de Kurukshetra. Maharaj Parikshit se encontraba en aquel tiempo en el vientre de su madre. Su padre, Abhimanyu, el hijo de Arjuna, también había muerto en el campo de batalla de Kurukshetra. Así pues, Maharaj Parikshit fue un hijo póstumo. Cuando él estaba en el vientre de su madre, Ashwatthama lanzó un arma brahmastra con el fin de matarlo. Mas cuando la madre de Maharaj Parikshit, Uttara, se acercó a Krishna, éste, al ver el peligro de aborto, entró en el vientre como la superalma y salvó a Maharaj Parikshit. Otro nombre de Maharaj Parikshit es Vishnurata, porque el propio señor Vishnu lo salvó cuando todavía estaba en el vientre de su madre. Así pues, todo el mundo en cualquier condición de vida debería interesarse en oír hablar acerca de Krishna y de sus actividades, porque Él es la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios. Él es omnipresente. Él está viviendo en el corazón de todos y vive también como su forma universal. No obstante, como se describe en el Bhagavad Gita, Él aparece en la sociedad humana tal como Él es, tan solo para invitarnos a su morada trascendental, a regresar a casa, a regresar a Dios.
Todo el mundo debería interesarse en saber acerca de Krishna, y este es precisamente el propósito de la presentación de este libro, que la gente pueda conocer acerca de Krishna y se beneficie perfectamente en esta forma humana de vida. En el noveno canto del Srimad Bhagavatam se describe a Shivaladeva como hijo de Rohini, una esposa de Vasudeva. Vasudeva, el padre de Krishna, tenía 16 esposas y Rohini, la madre de Balaram, era una de ellas. Pero a Balaram también se le describe como el hijo de Devaki. ¿Cómo podía ser a la vez hijo de Devaki y de Rohini? Esta es una de las preguntas que Maharaj Parikshit le hizo a Shukadeva Goswami, y a su debido tiempo será respondida. Maharaj Parikshit le preguntó también a Shukadeva Goswami por qué Sri Krishna, justamente después de su aparición como el hijo de Vasudeva, fue llevado inmediatamente a la casa de Nanda Maharaj en Vrindavan, Gokula, y también quiso saber acerca de cuáles habían sido las actividades del señor Krishna mientras éste estuvo en Vrindavan y Mathura. Además, Maharaj Parikshit tenía especial interés en saber por qué Krishna había matado a Kamsa, su tío materno, siendo Kamsa el hermano de su madre y un superior íntimo de Krishna. ¿Por qué Krishna lo mató? Asimismo, preguntó cuántos años permaneció el señor Krishna en el seno de la sociedad humana, cuántos años duró su reinado en Dwarka y cuántas esposas tuvo él allí. Por lo general, los reyes kshatriyas acostumbran tener más de una esposa. Por consiguiente, Maharaj Parikshit preguntó también cuántas esposas tuvo el señor. Las respuestas de Shukadeva Goswami a estas y otras preguntas que Maharaj Parikshit le formuló constituyen el tema de este libro. La posición de Maharaj Parikshit y Shukadeva Goswami es única. Maharaj Parikshit es la persona adecuada para oír las narraciones de los pasatiempos trascendentales de Krishna, y Shukadeva Goswami es la persona adecuada para escribirlos. Si esta combinación tan afortunada se hace posible, el Krishna Katha se revela de inmediato y la gente se puede beneficiar hasta el más alto grado al oír esta conversación. Shukadeva Goswami presentó esta narración cuando Maharaj Parikshit se preparaba para abandonar su cuerpo, ayunando en la ribera del Ganges, con el fin de asegurarle a Shukadeva Goswami que mientras oyera el Krishna Katha no se sentiría cansado. Maharaj Parikshit se expresó muy francamente: el hambre y la sed puede que sean problemas para las personas ordinarias o para mí, pero los temas relacionados con Krishna son tan agradables que uno puede oírlos sin cansarse, pues ello lo sitúa a uno en la posición trascendental. Hay que comprender que es necesario ser muy afortunado para oír el Krishna Katha con toda seriedad, tal como Maharaj Parikshit. Él estaba especialmente atento al tema, porque esperaba la muerte en cualquier momento. Todos nosotros deberíamos estar conscientes de la muerte en cualquier momento, sin que importe que uno sea joven o anciano. Así pues, antes de que ocurra la muerte, debemos estar plenamente conscientes de Krishna. A la hora de la muerte, el rey Parikshit estaba oyendo el Srimad Bhagavatam de labios de Shukadeva Goswami. Cuando el rey Parikshit expresó su incansable deseo de oír relatos de Krishna, Shukadeva Goswami se sintió muy complacido. Shukadeva era el más grande de todos los recitadores Bhagavatas y comenzó a hablar de los pasatiempos de Krishna y lo alentó diciendo: «Mi querido rey, tu inteligencia es muy aguda, pues estás muy ansioso de oír las narraciones de los pasatiempos de Krishna». Shukadeva le informó a Maharaj Parikshit que el proceso de oír y cantar los pasatiempos de Krishna es tan propicio que purifica a las tres clases de hombres involucrados: al que narra los pasatiempos trascendentales de Krishna, al que oye esas narraciones y al que hace preguntas acerca de él. Estos pasatiempos son las aguas del Ganges que fluyen del dedo del pie del señor Vishnu. Purifican los tres mundos, los sistemas planetarios superiores, intermedios e inferiores.